Saludos muchachos, hoy vamos a resolver un ejercicio relacionado con la función de transferencia. En este caso la figura que tenemos acá nos dice que es un circuito RLC, es decir, está conformado por una bobina, una resistencia y un capacitor, una caída de tensión a la entrada, una caída de tensión a la salida, ¿verdad? Lo primero que hay que establecer para poder hallar la función de transferencia es determinar cuáles son las leyes que rigen ese circuito. Como es un circuito LRC y tenemos una malla, podemos aplicar la ley de Kirchhoff, que dice que la suma de las tensiones es igual, de las tensiones en cada uno de sus elementos es igual a la tensión de entrada. Luego, una vez determinados las caídas de tensión que existen, los llevamos al plano de la impedancia. En este caso podemos decir que BL es igual a L por la derivada de la corriente con respecto al tiempo, voltaje en la resistencia va a ser igual a la R por la corriente, más el voltaje en el capacitor va a ser igual a 1 sobre C, la integral de la corriente con respecto al tiempo. Todas esas representan las caídas de tensión en la malla. Una vez determinado eso, debemos llevarlo al plano de la frecuencia. ¿Cómo hacemos para llevarlo al plano de la frecuencia? Aplicando una regla matemática que todos conocemos, llamada la transformada de Laplace. Si la llevamos a la transformada de Laplace, nos queda que el voltaje en la inductancia va a ser igual a L por S por la corriente en S, más el voltaje en la resistencia va a ser igual a R por la corriente con respecto a la frecuencia. El voltaje en la capacitancia va a ser igual a 1 sobre C por 1 sobre S por la corriente en el plano de la frecuencia, y todo eso va a ser igual a la tensión de entrada con respecto al plano de la frecuencia. Para hallar la función de transferencia, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que determinar es o hacer referencia a la salida con respecto a la entrada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la función de transferencia es eso, es la transformada de Laplace de la salida con respecto a la entrada, ¿verdad? Una vez que establezcamos eso, lo que tenemos que seguir haciendo es resolver algunas aplicaciones matemáticas sencillas. ¿Para qué? Para simplificar la función de transferencia. En este caso, la función de transferencia, que es la tensión de salida con respecto a la tensión de la entrada, va a ser igual a 1 entre LC por S al cuadrado más RCS más 1. Esa sería la función de transferencia para este tipo de circuito.